En el fragor de la batalla de Rafia, el joven rey Antíoco III vio cómo la caballería enemiga huía ante él y creyó que la victoria era suya. Sin embargo, en ese mismo instante de triunfo personal, estaba sellando sin saberlo la derrota catastrófica de todo su ejército. ¿Cómo pudo un flanco victorioso conducir a una aniquilación total? La respuesta a esta pregunta no se encuentra únicamente en el polvo y el acero de aquel día de verano del 217 a.C., sino en los años de decadencia, ambición y rivalidad, que llevaron a dos de las mayores superpotencias del mundo helenístico a un punto de ruptura en una remota llanura desértica. Para comprender la caída, primero debemos entender la escalada, la frágil herencia de un imperio resquebrajado y la ardiente determinación de un joven monarca por reclamar la gloria de sus antepasados. El legado de Alejandro Magno, más de un siglo después de su prematura muerte, era una sombra colosal que se cernía sobre el mundo. Su sueño de un imperio unificado se había hecho añicos, fracturado por las ambiciones de sus propios generales, los diádocos, quienes se repartieron el mundo conocido como si fuera un botín de guerra. Tras casi medio siglo de conflictos brutales conocidos como las guerras de los diádocos, tres grandes potencias emergieron de las cenizas. En el oeste, el reino de Macedonia, cuna de Alejandro, era gobernado por la dinastía Antigónida. Al sur, en la tierra de los faraones, el reino tolemaico de Egipto florecía con una riqueza legendaria, controlado por los descendientes de Ptolomeo I Sóter. Y al este, extendiéndose desde las costas de Anatolia hasta los lejanos valles del río Indo, yacía el vasto y multiétnico imperio Seleucida, la mayor de las tres potencias. Sin embargo, el tamaño era un amo engañoso. A pesar de su aparente dominio, el imperio Seleucida llevaba décadas en un estado de lento declive desde la muerte de su fundador, Seleuco I, en el 281 a.C. Los sucesivos monarcas lucharon por mantener el control sobre sus extensos y dispares territorios orientales. Su atención estaba perpetuamente dividida, absorbida por las repetidas y sangrientas guerras contra sus primos ptolemaicos, por el control de una estratégica franja de tierra conocida como Celesiria. Esta obsesión con el oeste provocó que la autoridad seleucida en sus lejanas satrapías orientales se erosionara lentamente, con muchas provincias declarando su independencia. Para agravar la situación, una combinación de incursiones celtas desde el norte y una exitosa rebelión liderada por el gobernador de Asia Menor resultó en la pérdida de una gran porción de sus territorios anatolios, privando al imperio de las lucrativas ciudades costeras y asestando un duro golpe a su economía y prestigio. En este caldero de inestabilidad, en el año 222 a.C., un joven de apenas 18 años llamado Antíoco III asumió el trono como el sexto gobernante seleucida. Heredó un estado verdaderamente desorganizado, un gigante enfermo plagado de rebeliones internas y amenazas externas. Pero a diferencia de sus predecesores inmediatos, Antíoco poseía una energía y una ambición sin límites. Se enfrentó a una lista abrumadora de problemas urgentes, nuevas revueltas en el este, el poder creciente de Pérgamo en Asia Menor y, por supuesto, la disputa territorial de un siglo con Egipto por Siria. Con una rapidez que sorprendió a su corte, emitió una oleada de órdenes. Envió a su primo, Aqueo, a lidiar con Pérgamo. Despachó a dos de sus mejores generales para sofocar las rebeliones orientales, mientras que él mismo, ansioso por demostrar su valía, se preparaba para liderar una campaña contra los ptolemaicos. El comienzo de su reinado fue todo menos auspicioso. Sus generales fueron derrotados en el este, y su propia campaña contra Siria fue repelida por completo, una humillación para el joven rey. La única noticia favorable provino de Asia Menor, donde su primo Aqueo demostró ser un comandante capaz, haciendo retroceder al ejército de Pérgamo hasta sus antiguas fronteras y restaurando parte del prestigio seleucida. Lejos de desanimarse por sus propios fracasos,
Antíoco se sintió impulsado a actuar. En el 221 a.C., decidido a reafirmar su autoridad, lideró personalmente una nueva expedición hacia el este. Esta vez, su energía y liderazgo directo dieron sus frutos, y logró reprimir con éxito 3 rebeliones, demostrando a sus vasallos que un nuevo y vigoroso poder residía en el trono seleucida. Pero en una muestra de la moda típicamente seleucida, la traición seguía al éxito como la noche al día. Mientras Antíoco estaba lejos pacificando el este, su primo Aqueo, el héroe de la campaña contra Pérgamo, vio una oportunidad. Embriagado por su éxito y controlando un ejército leal en Asia Menor, se autoproclamó rey, arrancando de un plumazo el control de toda la región anatólica. Antíoco, al regresar, se encontró ante un dilema. Podía marchar hacia el norte para castigar a su primo traidor, o podía reanudar su campaña contra el enemigo hereditario, Egipto. Evaluó que el poder de Aqueo aún no estaba lo suficientemente consolidado como para amenazar el corazón del imperio. Considerándolo una amenaza secundaria, Antíoco tomó una decisión fatídica. Optó por asegurar Siria primero. El destino de su imperio, y el suyo propio, se decidiría en el sur. La campaña del 219 a.C. comenzó con un éxito rotundo, en gran parte gracias a un golpe de suerte. El gobernador tolemaico de Celesiria, un hombre llamado Teodoto, se había vuelto impopular en la corte de Alejandría, y sintiendo que su posición era precaria, desertó al bando de Antíoco, entregándole importantes fortalezas y valiosa información. Irónicamente, este mismo Teodoto era el comandante que había humillado y repelido a Antíoco unos años antes. Con esta nueva ventaja, Antíoco avanzó, derrotó decisivamente a una fuerza tolemaica en Berytus, en el 218 a.C., capturó la ciudad de Filadelfia y se adentró profundamente en el Levante. Sin embargo, su avance se vio frenado al tener que asediar las obstinadas ciudades de Damasco y Sidón, lo que consumió tiempo y recursos preciosos. Mientras tanto, en la opulenta capital de Alejandría, la reacción fue alarmantemente lenta. El cuarto faraón de la dinastía tolemaica, Ptolomeo IV Filopátor, era también un gobernante joven, habiendo ascendido al trono apenas 2 años antes, a la edad de 22 años. A diferencia de su rival Seleucida, Ptolomeo parecía carecer de energía y urgencia. Durante todo el año 219, mientras Antíoco arrasaba sus territorios, el faraón descuidó cualquier preparativo militar significativo. Fue solo por la insistencia y la presión de su consejo de ministros que finalmente comenzó a actuar. El año 218 se convirtió en una carrera frenética contra el tiempo. Ptolomeo gastó enormes sumas de la riqueza de Egipto para reclutar mercenarios de todo el mundo helénico y reunir a su ejército. Simultáneamente, empleó una astuta táctica dilatoria. Envió emisarios a Antíoco con el pretexto de negociar la paz, buscando ganar semanas y meses adicionales para completar sus preparativos. Para fortuna de Ptolomeo, Antíoco cayó en la trampa. Creyendo que la guerra ya estaba prácticamente ganada y con la persistente amenaza de su primo Aqueo en Asia Menor pesando en su mente, el rey Seleucida acordó una tregua de 4 meses. Planeaba pasar el invierno en sus territorios de origen para disuadir cualquier posible incursión de Aqueo, convencido de que podría rematar a los egipcios cuando quisiera. Esta pausa fue el regalo que Ptolomeo necesitaba desesperadamente. A mediados del 217 a.C., con sus preparativos finalmente completados, Ptolomeo IV marchó con su ejército desde Alejandría hacia el Levante. El joven faraón, que había parecido tan pasivo, estaba ahora listo para enfrentarse a Antíoco y al ejército seleucida, buscando resolver la cuestión siria de una vez por todas. El escenario estaba listo para un choque de titanes. Los 2 ejércitos que finalmente se encontraron cerca de la pequeña ciudad de Rafia eran un espectáculo impresionante.
la culminación de la movilización de dos imperios. Ptolomeo traía consigo una fuerza de alrededor de 75,000 hombres, de los cuales 5,000 eran caballería, además de 73 elefantes de guerra africanos. Antíoco, por su parte, comandaba aproximadamente 68,000 soldados, pero con una caballería ligeramente superior de 6,000 jinetes y, crucialmente, 102 elefantes de guerra. De acuerdo con la doctrina militar helenística de la época, ambos comandantes entendían que, a pesar de la importancia de la caballería y las tropas ligeras, el resultado de la batalla dependería en última instancia del choque de las falanges de piqueros en el centro. Aquí, el ejército ptolemaico tenía una ventaja numérica decisiva. Ptolomeo había logrado reunir alrededor de 45,000 falangitas, mientras que los seleucidas contaban con unos 30,000. Esta disparidad de 15,000 hombres en el corazón de la batalla era una desventaja aterradora para Antíoco. Sin embargo, el rey seleucida confiaba en la calidad para compensar la cantidad. 10,000 de sus falangitas eran los legendarios argiráspides, los escudos de plata. Eran la unidad de infantería de élite del imperio seleucida, un cuerpo de veteranos con una larga y venerada tradición de servicio militar, que se remontaba al propio Alejandro Magno. Su reputación por sí sola era un arma formidable. Además, Antíoco poseía otra ventaja. Sus elefantes eran de la India, y se creía que eran mucho más grandes, fuertes y agresivos que los elefantes de los bosques africanos de Ptolomeo, una diferencia que resultaría ser de vital importancia. Las fuentes sugieren que Antíoco, en un acto de desafío psicológico, ordenó a su ejército acampar a apenas 1 kilómetro de distancia del campamento ptolemaico. Durante 5 largos y tensos días, las dos fuerzas se observaron, estudiaron y probaron mutuamente. No hubo una batalla campal, sino una serie continua de escaramuzas y enfrentamientos a pequeña escala. Grupos de forrajeadores chocaban, patrullas de caballería se enfrentaban por el control de los pozos de agua, y la tensión en ambos campamentos crecía con cada amanecer. Fue durante este tenso preludio que Teodoto, el gobernador traidor, decidió intentar un acto de audacia extrema que podría haber terminado la guerra antes de que comenzara. En la quietud que precede al alba, después de que las escaramuzas de uno de los días hubieran concluido, Teodoto, acompañado por otros 2 hombres, se deslizó fuera del campamento seleucida. El campamento ptolemaico era un mosaico de nacionalidades, lleno de mercenarios de todo el mundo helénico, por lo que el atuendo y la apariencia del pequeño grupo no llamaron la atención. Con confianza, pasaron junto a los guardias sin levantar sospechas. Teodoto conocía bien el campamento y los hábitos del faraón desde sus días de servicio bajo Ptolomeo. Durante las escaramuzas del día anterior, había tomado nota cuidadosa de la ubicación de la tienda real, que se había situado relativamente cerca de las líneas del frente. Con el corazón latiéndole en el pecho, se abrió paso entre los asistentes del faraón y entró en la opulenta tienda real. Esperaba encontrar al joven rey durmiendo, vulnerable. Para su sorpresa, sin embargo, el faraón no estaba presente. En su lugar, en la cama real, yacía otra figura. Frustrado y con el tiempo agotándose, el aspirante a asesino apuñaló al desdichado ocupante, que resultó ser el médico personal del rey, un hombre llamado Andreas. Mientras la alarma comenzaba a sonar, Teodoto y sus cómplices lograron escapar por poco, regresando sanos y salvos al campamento seleucida, justo cuando su complot era descubierto. El intento había fracasado, pero había dejado claro que esta guerra se lucharía sin cuartel. Después de 5 días de estas tensiones y provocaciones, Ptolomeo decidió que la espera había terminado. Estaba decidido a presentar batalla y dio la orden a su ejército de desplegarse en la llanura. Al ver el mar de hombres y estandartes moverse en el campamento enemigo, Antíoco se apresuró a hacer lo mismo.
El sol de la mañana se alzaría sobre la batalla más grande que el mundo helenístico había visto en generaciones. Ambos ejércitos se formaron siguiendo la disposición clásica helenística, con sus poderosas falanges ancladas en el centro. En el lado tolemaico, a la izquierda inmediata de la falange principal, se encontraba una unidad de peltastas libios, seguida más allá por la propia guardia real del faraón. En el extremo izquierdo, Ptolomeo colocó una parte de su caballería, apoyada de cerca por un contingente de ágiles arqueros cretenses. A la derecha del centro ptolemaico había unidades de mercenarios griegos veteranos, flanqueados por diversos contingentes de tropas aliadas, en su mayoría galos y tracios de aspecto feroz. Más allá de estas unidades, en el extremo derecho, Ptolomeo situó el resto de su caballería. De sus 73 elefantes, 40 fueron colocados en el flanco izquierdo, donde el propio Ptolomeo tomaría posición, y los 33 restantes en el derecho. Antíoco, mientras tanto, se posicionó en su flanco derecho, directamente opuesto a Ptolomeo, listo para liderar personalmente a unos 4.000 jinetes de élite. Junto a su caballería, el centro-derecha Seleucida estaba ocupado por un contingente de cretenses, seguido de unidades de mercenarios griegos, reforzados por 2.000 hombres de la propia falange Seleucida. A la izquierda del centro Seleucida, se encontraban varias unidades de infantería ligera y lanzadores de jabalina procedentes de los vastos territorios persas y árabes del imperio, con un destacamento de aproximadamente 2.000 jinetes, completando el flanco izquierdo. Finalmente, Antíoco colocó el grueso de su ventaja en elefantes, unos 60, frente a su ala derecha, con los 42 restantes posicionados delante de su flanco izquierdo. Era un espectáculo verdaderamente digno de un choque entre superpotencias. Más de 140.000 guerreros de ambos bandos se encontraban ahora desplegados en orden de batalla en los campos desérticos de Rafia, un mar de lanzas, estandartes y metal brillante bajo el sol abrasador. La riqueza del Egipto tolemaico contra la inmensidad del imperio Seleucida. Los dos jóvenes reyes, Antíoco y Ptolomeo, recorrieron el frente de sus respectivas líneas, dirigiendo palabras de aliento a sus hombres, recordándoles las glorias pasadas de sus pueblos y las hazañas heroicas de sus antepasados. Intérpretes y comandantes de unidad cabalgaban arriba y abajo, repitiendo las palabras de su soberano para que todos, desde el griego hasta el galo, desde el persa hasta el macedonio, pudieran escucharlas y sentirse inspirados. Los mayores elogios y las promesas más grandiosas se dirigieron a los hombres de las falanges centrales, en cuyos hombros y picas ambos gobernantes habían depositado su más firme esperanza de victoria. A todos los efectos, ambos bandos estaban decididos a resolver la cuestión siria de una vez por todas. La batalla comenzó con una orden atronadora en ambos lados. Los elefantes debían cargar. Fue aquí donde la previsión de Antíoco dio sus frutos de manera espectacular. El historiador Polibio relata que los elefantes africanos de Ptolomeo, más pequeños, simplemente no podían soportar el olor, el sonido ni la visión de sus contrapartes indias, mucho más grandes y formidables. El pánico se apoderó de las bestias tolemaicas. Muchos se negaron a avanzar, y los que lo hicieron fueron rápidamente superados. Peor aún, una gran parte de ellos dieron media vuelta y huyeron despavoridos, embistiendo y sembrando el caos en sus propias líneas de peltastas libios que se encontraban detrás. Antíoco vio su oportunidad. Al frente de su caballería de élite, rodeó a los elefantes que luchaban frente a él, y se lanzó como un rayo contra la caballería egipcia, ya desorganizada por sus propios elefantes en fuga. Simultáneamente, los mercenarios griegos seleucidas lanzaron su propio asalto vicioso sobre las ahora caóticas líneas de los peltastas libios. Bajo esta inmensa presión desde múltiples frentes, todo el flanco izquierdo tolemaico comenzó a ceder lentamente, antes de romperse por completo y huir en pánico.
Antíoco había logrado una victoria aplastante y decisiva en su lado del campo de batalla. Sin embargo, en el otro extremo del campo, las fuerzas ptolemaicas obtuvieron mejores resultados. El comandante del ala derecha egipcia, reconociendo astutamente que sus elefantes más pequeños probablemente tendrían demasiado miedo para enfrentarse directamente a los seleucidas, ordenó a sus fuerzas ejecutar una brillante maniobra de flanqueo. Evitando por completo el choque de los contingentes de elefantes, los jinetes egipcios se lanzaron sobre el flanco expuesto de la caballería seleucida. En una acción coordinada, los mercenarios griegos ptolemaicos también avanzaron para enfrentarse a los lanzadores de jabalina de armadura ligera que tenían enfrente. Estos asaltos combinados tuvieron éxito, haciendo retroceder al flanco izquierdo seleucida y, finalmente, poniéndolo en fuga. Esencialmente, ambos bandos habían intercambiado victorias en los flancos opuestos, creando un punto muerto sangriento. Pero Antíoco no lo sabía. En su mente, la batalla ya estaba ganada. Embriagado por el éxito de su propia carga y viendo huir a miles de soldados enemigos ante él, cometió el error fatal de su juventud. En lugar de detenerse, evaluar la situación general y dirigir su victoriosa caballería hacia el centro para apoyar a su falange, eligió perseguir a la caballería tolemaica en fuga, ansioso por aniquilarlos y saborear la gloria de la persecución. Mientras tanto, Ptolomeo, que había sido arrastrado hacia atrás por el colapso de su propio flanco izquierdo, había logrado evitar ser capturado o asesinado. En lugar de huir, se dirigió rápidamente al centro para tomar el mando directo de su falange. Fue el momento decisivo de la batalla. El joven faraón se rebeló ante ambos ejércitos. Su presencia una inyección de moral para sus hombres y una sorpresa para el enemigo. Con un grito que resonó en el campo de batalla, ordenó a su masiva falange que avanzara. Lo que siguió fue un choque de proporciones épicas. La lucha entre las dos falanges fue caótica, brutal y sangrienta. Era un molino de carne de hombres y acero, un empuje implacable de escudos y picas. Pero la cruda aritmética de la guerra pronto se hizo evidente. Después de un tiempo de lucha encarnizada, el centro seleucida, superado en número por 15,000 hombres, comenzó a ceder terreno, incapaz de soportar la presión abrumadora. Unidades a lo largo de la línea comenzaron a romperse y a huir, y solo los veteranos de élite, los escudos de plata, quedaron para mantener la línea, un bastión de disciplina en un mar de caos. Lucharon con la ferocidad de los leones, fieles a su legendaria reputación, pero incluso ellos no podían desafiar a las matemáticas para siempre. Finalmente, bajo la presión insoportable y con sus flancos expuestos, también ellos se quebraron. Con su derrota, el centro seleucida dejó de existir como una fuerza de combate coherente. Antíoco, lejos en su persecución, no se había percatado de la situación crítica en la que se encontraba, todavía bajo la creencia errónea de que su ejército había logrado un éxito similar en todo el frente. Fue solo cuando uno de sus oficiales de mayor edad, quizás un veterano de las guerras de su abuelo, se le acercó y señaló hacia el campo de batalla que Antíoco finalmente comprendió. Le hizo notar que la enorme nube de polvo levantada por las falanges en lucha no estaba estática ni se movía hacia el campamento enemigo, sino que se desplazaba inexorablemente hacia su propio campamento. El corazón del rey Seleucida se hundió. Desesperadamente, el joven monarca galopó de regreso hacia el campo de batalla, con la esperanza de poder aún salvar la situación con su caballería de élite. Pero llegó demasiado tarde. Lo que encontró no fue una batalla que pudiera ser salvada, sino una masacre. La totalidad de su línea central se había derrumbado y estaba en plena y caótica retirada, perseguida por la victoriosa falange tolemaica. Sin ninguna otra opción, Antíoco reunió a las fuerzas que le quedaban y se retiró a la seguridad de la ciudad de Rafia,
mientras que Ptolomeo, exhausto pero victorioso, retiraba a su ejército a su propio campamento para contar sus ganancias y sus pérdidas. A la mañana siguiente, la magnitud de la derrota seleucida quedó clara. Antíoco retiró lo que quedaba de su destrozado ejército a Gaza, y después de negociar un alto el fuego para poder recoger y enterrar a sus muertos, abandonó por completo la región de Celesiria. Las pérdidas seleucidas fueron asombrosas. Se estima que murieron alrededor de 10.000 infantes y 300 jinetes, y otros 4.000 fueron hechos prisioneros. En comparación, las pérdidas ptolemaicas fueron mucho menores, con alrededor de 1.500 infantes y 700 jinetes caídos, aunque la mayoría de sus elefantes fueron asesinados o capturados. La batalla de Rafia, una de las más grandes que el mundo helenístico había visto, había terminado en una victoria decisiva para Ptolomeo. En el análisis posterior, muchos historiadores, tanto antiguos como modernos, atribuyen la derrota directamente a la inexperiencia juvenil de Antíoco. Si el monarca seleucida, en lugar de asumir que su victoria estaba asegurada, hubiera apoyado inmediatamente a su falange central con su caballería de élite, la batalla probablemente podría haber terminado de manera muy diferente. Parece que el mando seleucida no reconoció, o subestimó gravemente, cuán superado en número estaba su centro en comparación con el de los ptolemaicos. Es posible que creyeran que la calidad superior de los escudos de plata compensaría cualquier disparidad numérica, una apuesta que resultó ser fatalmente incorrecta. Además de su inexperiencia, es probable que Antíoco también fuera demasiado confiado debido a sus éxitos anteriores en la campaña. Se dice que el propio Antíoco se consoló con el hecho de que había logrado una victoria local con las tropas que dirigió personalmente, y en lugar de aceptar su error estratégico, atribuyó la derrota general a la falta de espíritu y coraje del resto de su ejército. A su regreso a casa, alarmado ante la posibilidad de que Ptolomeo decidiera presionar su ventaja e invadir sus propios territorios, Antíoco envió rápidamente una delegación para negociar los términos de una paz oficial. Afortunadamente para él, Ptolomeo estaba ocupado reconsolidando su poder en la región recién reconquistada, que había sido rebelde, por lo que los dos rivales acordaron una tregua de 1 año. Con los asuntos del sur resueltos por el momento, Antíoco cambió su enfoque hacia el norte, hacia Asia Menor, preparándose y mentalizándose para una confrontación con su traicionero primo, Aqueo. A pesar del devastador revés en Rafia, el joven monarca seleucida no se sintió desanimado en lo más mínimo. Por el contrario, la dura lección pareció avivar su determinación, y continuaría trabajando incansablemente para revitalizar su imperio, ganándose finalmente, a pesar de esta derrota, el nombre con el que pasaría a la historia: Antíoco III, el Grande. La batalla estaba perdida, pero para él, la guerra por su legado apenas comenzaba.